Como revisamos en un reportaje precedente, a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea le corresponde el análisis de la Proforma Presupuestaria 2016, sin la posibilidad de modificar los ingresos ni los gastos previstos y limitándose a presentar observaciones respecto de la composición del instrumento de la política fiscal del Ejecutivo. En ese contexto, ¿es posible desde la Asamblea contribuir con cambios de fondo a la Proforma? Seguimos abordando este tema en nuestra siguiente entrevista. Franco Romero, ex prefecto del Oro, ex vicepresidente del Congreso Nacional, asambleísta de la provincia del Oro por el Partido Social Cristiano, integrante Comisión de Régimen Económico. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bueno, me hacía yo la pregunta en la presentación. Con este margen de acción que señala la Constitución de la República, ¿es posible desde la Asamblea hacer algo respecto de la situación de la proforma presupuestaria? Bueno, yo creo que es muy difícil. Como ya se ha manifestado aquí antes de que empecemos a conversar los dos, no podemos nosotros en la comisión alterar la proforma, ni bajar ni subir. Se podrían hacer ciertos cambios, pero yo creo que de lo que he podido leer hasta ahora de la proforma del próximo año, esta cumple con los preceptos constitucionales. Existe el incremento tanto en educación como en salud. Entonces, además es una proforma mucho más objetiva que la del año pasado. ¿Qué queremos decir con eso? Mucho más objetiva. Más objetiva hacia la realidad que está viviendo el país. Que es una realidad en la cual tenemos bajos ingresos petroleros, por ejemplo. Naturalmente, hay una diferencia enorme. El año pasado se sobrevaloró el precio del petróleo en 79.70 dólares y ahora se está hablando de 35, por eso digo que es mucho más objetiva, más realista. Si observamos ciertos datos, nos encontramos, por ejemplo, que en impuestos, tasas y contribuciones hay un aporte del pueblo ecuatoriano de 17.269 millones de dólares. Ahí es una proyección mucho más alta que aquella que se presupuestó a nivel de ingresos por tributos en la proforma del año anterior, o mejor dicho, en el presupuesto de este año, para hablar con propiedad. Del que está por terminar, ¿no? Claro, porque en ese aspecto ha habido incrementos. Esa ha sido una ventaja que ha tenido también el gobierno nacional, porque se ha recaudado más de lo presupuestado para el presente ejercicio. Y eso lo lleva también a presupuestar ahora una suma tan alta de ingresos. Estamos hablando de más de 17 mil millones de dólares. Estaríamos señalando entonces que en este caso un ingreso permanente, que es la recaudación de impuestos, va a ser de alguna manera el gran colchón que permitirá apalancar la proyección de ingresos presupuestarios para el próximo año. Es el gran soporte del presupuesto general del Estado del próximo año. Los impuestos. Así es. Y tiene que quedar claro que es el pueblo ecuatoriano, todos los ecuatorianos, el que financia esa proforma, los que contribuimos. ¿Qué pasa con el endeudamiento externo? Que ese es otro tema que también me parece ha sido materia de comentarios en los últimos días. El Ejecutivo ha señalado que se requieren o hay necesidades de financiamiento de 6.600 millones de dólares aproximadamente para el próximo año. ¿Qué cifras tiene usted al respecto? Yo tengo la cifra de 4.325 millones de dólares. Necesidades de financiamiento. Para pagar, ¿verdad? No. Estamos hablando aquí de los recursos que necesitamos para amortización de deuda. Correcto. Capital e interés. Pero ahí se presenta un problema porque tenemos 3.084 millones solamente para inversión. Entonces, si vamos a pagar más de lo que vamos a invertir, va a haber una contracción de la masa circulante de dólares en el país y eso sí va a traer problemas de carácter inflacionario, iliquidez en el sector financiero, una serie de factores y aspectos que naturalmente nos van a llevar a la profundización de la crisis. Pero más allá de eso, esta proforma como está concebida, conservadora aparentemente, ¿es la proforma que se requiere para el próximo año tomando en cuenta las condiciones económicas? Sí, yo siempre dije hasta hace un par de semanas que la proforma no podía superar los 30.000 millones de dólares. Y en buena hora. El presidente nos sorprendió en el famoso debate
diciéndonos que iba a enviar una proforma de 25.000 millones de Hay dólares. hubo una imprecisión. Pero hubo, o sea, naturalmente, al siguiente día se aclaró que la proforma sería de 29.835 millones de dólares. Ahora, yo le preguntaba al inicio de este diálogo, ¿qué puede hacer la Asamblea? Es decir, la Constitución establece que el Ejecutivo remite a la función legislativa la proforma presupuestaria para su aprobación y obviamente también establece una serie de candados respecto del margen de acción que tienen los legisladores. ¿Cuál es el trabajo efectivo que tienen los parlamentarios en el trámite del presupuesto? Yo diría que muy limitado, porque no podemos hacer grandes cambios, podemos hacer ciertas observaciones, podemos discutirla con el ministro de Finanzas, con la directora del Servicio de Rentas Internas, qué sé yo, pero no podemos ir más lejos. Ustedes no pueden, le pregunto a asambleísta Romero, por ejemplo, si para defensa se destina una cantidad X, disminuir esa cantidad y asignar lo que sobre de ahí para otro sector, para un sector del área social, por ejemplo, ¿pueden hacer eso? Eso se puede hacer, pero cuando tienes ¿qué te digo?, grandes cantidades en inversiones. En este caso, de lo que yo he podido ver para defensa, por ejemplo, tenemos recursos limitados que solamente alcanzarán para pagar sueldos a los militares, que son con más de 50.000, que ya se debería pensar en ir reduciendo ese número, ¿verdad? Porque ya cerramos la frontera con el Perú, no tenemos mayores problemas, nos queda el problema en el norte, que eso lo podríamos enfrentar con no más de unos 10.000 elementos. Yo creo que debería ya pensarse en eso. Entonces decía, cuando los recursos asignados para defensa solamente alcanzan para pagar sueldos, salarios y qué sé yo, mantenimiento por ahí de equipos, nada más. No hay plata para comprar armas ni cosas por el estilo. No podemos hacer cambios porque no podemos dejar a los elementos de las Fuerzas Armadas sin recibir sus remuneraciones. Cierro esta entrevista con Franco Romero preguntándole, este jueves está prevista 14:30 la presencia en la Comisión de Régimen Económico del Ministro de Finanzas, el economista Fausto Herrera. ¿Usted tiene en mente hacerle observaciones, presentarle ya observaciones más allá de que está muy fresca la llegada del presupuesto, pero de lo que ha revisado, ¿tiene en mente presentar algún tipo de observación al ministro? Aspiro tener el documento en mis manos, oficial, el documento oficial hasta mañana, en la mañana, para poder proceder, porque lo que yo he recibido es a través de un amigo de un medio de comunicación, un resumen que ha sido enviado a los medios por parte del Ministerio de Finanzas. Que seguramente tiene que ver con la rueda de prensa de esta mañana. Así es. La que hicieron la presentación. Así Estamos es. pendientes de aquello. Gracias, asambleísta, por el Gracias también, un gusto, buenas tardes. Franco Romero Loaiza, asambleísta social cristiano por la provincia del Oro, integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario, igualmente hablando sobre la proforma presupuestaria 2016.